Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a arrancar. La clase de hoy está un poco en línea con el desarrollo que ustedes vienen teniendo de trabajo práctico. Eh, Entiendo que ya están formulando, o mejor dicho, elaborando el marco problemático, identificando los conflictos del área de intervención, de alguna manera encarando un proceso vinculado a lo que nosotros denominamos planificación estratégica, que tiene obviamente distintas instancias, distintas fases. Entonces vamos a tratar de coordinar de alguna manera una cuestión más instrumental vinculado a cómo se construye un diagnóstico a la escala territorial, a la escala que usted está trabajando a nivel del partido del Senado, y al mismo tiempo vamos a estar definiendo algunos conceptos generales de lo que es el proceso de planificación estratégica. Eh, Vamos a repasar un poco el concepto de desarrollo sustentable, temas que seguramente han ido viendo a lo largo de teorías territoriales y de planeamiento y plan 1, pero vamos a reforzar esos conceptos que de alguna manera son la base a partir de la cual bueno, iniciamos un proceso participativo a partir de un plan que va a tener un correlato en el trabajo, en la actividad pedagógica del año, pero al mismo tiempo son instrumentos metodológicos útiles para ustedes en cualquier proceso de planificación que encaren en la instancia profesional, si les toca, ¿verdad? Así que bueno, igual la clase que se refiere obviamente a la planificación estratégica tiene foco en el tema diagnóstico. Decíamos de repasar algunos conceptos, que cualquier proceso, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase y de todo el año, cualquier proceso, decimos, de planificación, tiene que tener presente la idea de sustentabilidad, de desarrollo sustentable. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos de qué es el desarrollo sustentable. En primera instancia, durante el siglo XX, se hablaba de desarrollo más vinculado a una cuestión económica, ¿verdad? Se hablaba de abundancia de recursos naturales y energéticos, la productividad del trabajo y el concepto del estado de bienestar, o sea, un estado presente vinculado a estas cuestiones. Con la crisis energética de la década del 70 y todo lo demás, y puso en crisis esta idea y se empezó a pensar donde el tema del desarrollo debería incorporar conceptos más allá de los económicos, vinculados a la pobreza, la desigualdad, y entonces se empezó a plantear la idea de desarrollo como desarrollo humano. Y luego, a partir de la década del 80 en adelante, se empezó también a manejar el concepto de sustentabilidad. ¿eh? Eh, y creo que lo hemos visto, tiene que ver con esta idea de que el concepto de desarrollo sí o sí tiene que estar pensado en función de los recursos y de cuidar, en algún sentido, que las generaciones futuras puedan seguir gozando de digamos, de la calidad urbana, de las ciudades y todo lo demás. Eh, yo siempre pongo un ejemplo que por ahí es gráfico, cuando hablamos de desarrollo sustentable, ¿no? La costa argentina, la costa, digamos, eh, Mar de Ajó, San Bernardo, Bella Gesell y todo lo demás, que son partidos urbanos, digamos, con frente marítimo, tenían, algunos tienen todavía, un frente de protección de playa que era la cadena dunícola, ¿verdad? Eh, que de alguna manera, en términos naturales, protegía la playa. El desarrollo urbano y la especulación, digamos, y la necesidad de mirar al mar, hizo que en muchas partes de esos territorios se sacaran las dunas y se avanzara con la urbanización, para ganar vista al mar, edificios y todo lo demás. ¿Qué pasó? Que este fenómeno de la duna, que era un fenómeno natural de protección de la playa, hizo que la playa lentamente empezara a retroceder, que es el recurso económico fundamental de estos territorios. Con lo cual,
un desarrollo urbano insustentable produce, ahora se está tratando de corregir, un fenómeno de alteración de una cuestión económica, que es el recurso playa como recurso turístico. Bueno, de eso se trata la cuestión de la sustentabilidad, y cuando hablamos de eso hablamos de sustentabilidad no solamente ambiental, uno asocia con ese concepto, también económico, social, político, institucional, etc. Siempre desde una visión sistémica, ¿verdad? Que tiene que ver con esta cuestión. O sea, las tres grandes subsistemas, social, económico y natural, deben estar conjugándose para pensar esta idea de sustentabilidad. Guimarães lo define muy bien en términos de pensar que el desarrollo tiene que ser ambientalmente sustentable respecto de los recursos naturales, socialmente sustentables, con lo cual acá el tema de la pobreza y la desigualdad es clave. O sea, un territorio que tiene pobreza y desigualdad y no es sustentable, a pesar que pueda tener buena calidad urbana, a pesar de que pueda haber buenas infraestructuras, buenos servicios. Culturalmente sustentable, en conservación de sus valores, de identidad, etcétera, y políticamente sustentable. O sea, gobiernos totalitarios seguramente no van a poder garantizar este concepto, y acá hablamos de profundizar las democracias, la participación ciudadana como elementos centrales para la toma de decisión. Y acá incorporamos este concepto de participación, que siempre ustedes lo han obviamente visto a lo largo de las cursadas, tanto en teoría como en planeamiento 1, pero nosotros no concebimos la planificación sino sin la opinión de los actores sociales, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el desafío actual? Y estamos hablando ya de hoy y aquí, ¿no? De nuestra realidad, América Latina, ciudades argentinas, etc. Hay un modelo, digamos, que claramente es insustentable y desigual. Esto lo hemos visto en las contradicciones, bueno, lo vemos en el propio área de trabajo, o sea, en términos de falta de calidad urbana, falta de acceso a los servicios básicos, obviamente mala calidad de vivienda, asentamientos informales, una cantidad de cuestiones que se traducen en una ciudad desigual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, pensar este modelo de desarrollo sustentable, pero además esta idea de la igualdad y la inclusión como parte inescindible del concepto de sustentabilidad. No es suficiente desarrollo sustentable si no está pensado, además, para la gente, o sea, para la gente que habita. Chacho planteó en la otra clase que, bueno, los territorios de América Latina, en particular Argentina, el 90% de la población es urbana, ¿no? Entonces, toda la gente casi vive en las ciudades, que son ciudades desiguales, que tienen estas problemáticas centrales en el territorio. Entonces, este es un concepto que está fuertemente presente. Y entonces, trabajemos en estas tres ideas que conjugan un poco algunos ejes conceptuales que la cátedra sostiene desde el origen, que es entender la ciudad y el territorio como un sistema complejo de alto orden, con la multidimensionalidad que recién señalamos en términos ambientales, culturales, sociales, económicos, de política institucional, etcétera. Y a través de y tratar de entender los instrumentos, los métodos de planificación y gestión estratégica participativa como elemento de transformación de esta realidad, ¿verdad? Y acá hablamos de este instrumento técnico-político y multiactoral. Y acá hablamos de la concurrencia de los actores sociales en los procesos de planificación, atendiendo o tendiendo a esto que decíamos recién, de un cambio de modelo, del modelo actual, que es desigual y fragmentado, hacia un modelo que tienda a la igualdad e inclusión para nuestras ciudades. Esto me parece que es un tema que tiene que estar presente permanentemente en cualquier trabajo que hagamos nosotros, sea una región, una ciudad, un barrio, ¿verdad? Bueno, repasando el concepto de planificación, ¿qué es planificar? Esto lo hemos charlado algunas veces, pero repasemos. Implica mirar hacia el futuro, hacia un porvenir, a aspectos y lugares que pueden ser imaginados, pero que aún no existen. Globalmente es eso. Es ordenar, prever, priorizar, evaluar los caminos, operativizar, gestionar.
acá es el otro concepto que queremos recalcar. Planificación está asociado a gestión. O sea, se planifica y gestiona simultáneamente porque lo importante es la transformación. Y la validación de ese proceso es la transformación. Si no, no sirve. O sea, no podemos concebirla aislada una cuestión de la otra. Es un proceso de alcance integral, integrador, participativo y con enfoque estratégico. En definitiva, es un instrumento de gestión. No se preocupen de anotar ese tipo de cosas porque, lo digo siempre, pero va a estar obviamente la clase tanto grabada como también en PDF para que ustedes puedan leer con tranquilidad los conceptos. Anoten lo que quieran, pero no se preocupen que va a estar toda la información accesible. Eh, Ahora, la idea de planificación ha venido evolucionando durante las últimas décadas o siglos, ¿no? Porque en definitiva esto arranca a partir del siglo XIX, 18, 19, con las crisis de la ciudad capitalista y la revolución industrial y el proceso de migración campo-ciudad que hizo que las ciudades se transformen en tuburios, en lugares de alguna manera insustentables justamente en términos de contaminación, polución, etcétera. Y bueno, ahí aparece la teoría del urbanismo, de la planificación, y aparecen justamente las formas para poder encauzar o ordenar, si ustedes quieren, la ciudad. Bueno, y aparecen distintos enfoques. No vamos a ir hacia atrás, ustedes ya lo han visto en teorías, pero hablando en el siglo XX, bueno, a partir del movimiento moderno aparecen distintas maneras de encarar el concepto de planificación, que es un concepto tradicional, normativo, eh, imperativo. Esto se da en distintos países de Europa, de la posguerra, digamos, donde hay un Estado que centraliza, digamos, la toma de decisión y los procesos, y después hay un interés general. No hay un usuario o un vecino. Es para el interés, las grandes masas populares, si ustedes quieren, ¿no? Un usuario indeterminado. Con una idea más lineal, eh, no por eso criticable en términos metodológicos, pero sí es importante pensar que estas formas han evolucionado mucho, ¿no? Donde más que procesos eran productos. Bueno, no voy a leer. Hay un planificador que es el experto técnico, un equipo técnico del gabinete y un decisor político, le hace un intendente, un gobernador, un presidente, que toma la decisión de aplicar o no aplicar determinadas políticas urbanas, ¿verdad? Se trabaja sobre escenarios previsibles, o sea, hay una idea de evolución lineal en términos metodológicos, sin reconocer las incertidumbres, los cambios de contexto y la opinión de la gente, la opinión de los actores sociales, que son fundamentales, ¿no? En los procesos. Donde desde el punto de vista metodológico, esta idea lineal se transforma en una formulación diagnóstica, mejor dicho, unas fases que implica un diagnóstico, una formulación de un proyecto, de un plan y una implementación. Y esto, bueno, se pone en crisis a partir de entender que estos fenómenos son mucho más complejos, que es necesario una metodología que maneje la incertidumbre, que maneje los cambios de contexto, que incorpore la opinión de la gente, que sea capaz de advertir riesgos y poder producir cambios, ¿verdad? Entonces, esta idea de visión estratégica tiene que ver con una frase que puede ser ilustrativa. Cuando, por ejemplo, alguien escala una montaña, hay algún objetivo final, ¿verdad? Que es la cima del escalador. O sea, la cima es el objetivo. Esto es importante, porque cualquier proceso de esta naturaleza requiere de tener claro algunos objetivos centrales. Después habrá cuestiones más particulares, pero hay una idea de modelo, a dónde quiero llegar, del rumbo. Bueno, hay una cantidad de términos, no importa, una visión, no importa demasiado cómo el término que utilicemos, pero esta idea de objetivo central. En este caso es la cima. Ahora, cada paso que se da hay que tener certeza respecto del camino que se recorre y habrá obstáculos y va a ser necesario
a veces cambiar los caminos o reacomodar caminos sin perder de vista la idea bueno, del objetivo final que tiene que ver con la cima. Se trata de procesos que, bueno, se fueron configurando a partir de la segunda mitad del siglo XX, etcétera, y que de alguna manera se trasladaron a los territorios urbanos. Hay algunos ejemplos muy paradigmáticos de la década de 80, 90 en el mundo y en Argentina. No vamos a profundizar sobre eso. Pero básicamente estos procesos se trata de confrontación, disuasión, persuasión, concertación para arribar a consenso. Es decir, poner en la misma mesa actores con lógicas a veces divergentes, contrapuestas, y tratar de, a partir de un proceso de negociación y concertación, llegar a consensos. Y eso, que es mucho más complejo que sentarse 4 tipos en un gabinete y armar un plan, por más que sea un plan excelente, muy bien formulado de lo técnico, si este proceso no se da, es muy difícil que se obtengan resultados o pueda transformarse en territorio. Eh, entonces, aparece la idea de planificación estratégica participativa, con distintos ejemplos, como recién señalábamos. ¿Y de qué se trata? Se trata de que esta idea de planificación tiene que ver con un proyecto político concertado. Es decir, tiene que haber decisión política y liderazgo para llevarlo adelante. Puede ser un intendente en una ciudad, ¿no? O otra instancia de gobierno. O sea, tiene que haber fuerte liderazgo para llevarlo adelante en un proceso de construcción política, no partidaria, pero sí política, porque se discute políticas urbanas. Cuando hablábamos recién de la pobreza, de la desigualdad, la inclusión o la exclusión, bueno, es política urbana. O sea, tenemos que poder llegar adelante a acciones que tiendan a revertir esos procesos. Y esos procesos implican que se pongan en una misma mesa de discusión distintos actores que tienen lógicas e intereses que apuntan a estos objetivos, ¿verdad? Eh, En definitiva, lo importante de esta cuestión es que podemos manejar la incertidumbre, debemos poder manejar los cambios de contexto. Argentina es un ejemplo clarísimo de cambios contextuales. Cuando me refiero a eso, me refiero a fenómenos que están por afuera del proceso de planificación, pero que impactan fuertemente. Digo, año 2001, para decir algo que todos conocemos, o es un fenómeno político, o un fenómeno natural, también podría ser, inundación de La Plata, año 2013. Estamos atravesando además todo un proceso muy complejo vinculado al cambio climático. ¿No? Tenemos grandes periodos de sequía, no, la estamos atravesando, que impactan fuertemente en lo económico, o de lluvias muy fuertes, y eso produce en el territorio distintos efectos, como por ejemplo, vuelvo a decir lo que fue la inundación de La Plata, que no estamos exentos a que esto pueda pasar y en definitiva con el riesgo que implica estas cuestiones que veíamos del calentamiento global, ergo la posible o segura subida del nivel del mar que va a afectar a territorios costeros. Por ejemplo, Ensenada. Hoy Ensenada no está sufriendo porque estamos en la seca en algún sentido, pero ha habido muchos periodos de sudestada con inundación y son procesos que probablemente se profundicen. Bueno, el frente costero, ¿cómo lo trabajamos en función de esta hipótesis que no es tan lejana? Bien, hablamos que este proceso es complejo, claramente, porque es multidimensional, dinámico, continuo, recursivo, multiescalar. Ustedes van a tener miradas permanentemente macro, con el tema, digamos, lo hemos planteado en clases anteriores, con el tema del área metropolitana como área de referencia, digamos, del territorio en sí, eh, una escala regional tipo Gran La Plata, y luego una escala más específica que tiene que ver con
el área de intervención, con lo cual este cambio, esta mirada multiescalar, no se la pueden olvidar. No es que ahora ya hicimos el trabajo de enfoque general y ahora vamos a hacer endógenamente meternos adentro del territorio. Ahora cuando está construyendo el marco problemático, no pueden olvidarse de las cuestiones de contexto que influyen en el territorio y generan determinados problemas o determinadas fortalezas, también podría ser. Y, bueno, interdisciplinario claramente, a partir de que es necesario la visión de las distintas disciplinas, multiactoral, ya lo expliqué, de carácter técnico-político, también lo explicamos, necesariamente es técnico-político, es un par, también inescindible, no puede ser únicamente técnico, no puede ser únicamente político. ¿eh? Si es técnico, es tecnocracia, si es únicamente político, y es charla de café. Entonces necesitamos conocimiento técnico, pero decisión política. Son los dos elementos centrales para que procesos de este tipo tengan éxito. ¿Para qué? Para orientar, gestionar el crecimiento y las transformaciones de la ciudad. Por eso es interesante orientar, transformar, pero gestionar. ¿eh? Los tres términos son centrales. Porque en definitiva se trata de conjugar políticas de distinto tipo. Por eso la idea de multidimensionalidad. Políticas económicas, sociales, urbanísticas, de gestión, ¿eh? articuladas. No disociadas cada una de ellas por su parte, sino articuladas. Con enfoques que, bueno, que pensando en nuestra realidad, digamos, en el tiempo que nos toca vivir, entonces tenemos que pensar abordajes integrales, con adecuados instrumentos de gestión del suelo, y con el objetivo entonces de dar respuesta a las desigualdades sociales, que eso se trata nuestra problemática. Está claro que otros territorios tienen otras problemáticas, ¿verdad? Si vamos a analizar las ciudades europeas, seguramente están discutiendo el cambio energético para el pasaje digamos, de movilidad, digamos, con energías amigables, lo cual también tenemos que pensar, pero porque tienen otras cuestiones resueltas, nosotros no. Igual tenemos que pensar en movilidad sustentable. No estoy diciendo que, pero tenemos algunos problemas más, si quieren, urgentes o principales que hacen a repensar el modelo urbano que tenemos, ¿no? Bien, dicho esto, para poner simplemente enfoque, vamos a repasar un poquito la cuestión metodológica de este proceso. Ahora vamos a puntualizar o focalizar la instancia diagnóstica, vuelvo a decir que es donde ustedes están parados, ¿verdad? Luego van a encarar en la segunda parte del año una instancia propositiva, pero sea como fuere, digamos, se trata de construir un diagnóstico, que es lo que están haciendo ahora, imaginarse escenarios. Tenemos, a fin Priscila, de este trabajo práctico, ¿llegamos a escenarios o no? No. Vale. Esta clase va a terminar en algún sentido la formulación de escenarios, que será entonces el inicio del segundo trabajo práctico de la segunda parte del año. Igual avanzo y ya dejamos planteado el tema, ¿no? Es importante la idea de escenarios porque es imaginarse futuros alternativos, digamos, vinculados a las acciones o no que ejerzamos o que planteemos en el territorio. En definitiva, llegar a un escenario deseable implica acordar una visión que tiene que ver con el objetivo general, que tiene que ver con un modelo deseado, si ustedes quieren, y a partir de haber acordado eso, definir los caminos, es decir, las estrategias traducidas en programas y proyectos que permitan justamente alcanzar esos objetivos. De eso se trata el proceso, pero lo importante es lo que dice abajo. La evaluación de los resultados es lo importante. El resultado valora y da viabilidad al proceso. Por eso hablamos de acción concreta en términos de gestión. ¿verdad? Bueno, entonces, este proceso, digamos, tiene una instancia, como vimos recién, diagnóstica, que tiene que ver con, si ustedes quieren, vamos a ver en detalle,
algunos instrumentos de producción diagnóstica, como puede ser, a partir de identificar los problemas, el marco problemático y el análisis FODA. Son dos instrumentos que nosotros, en general, promovemos, entre comillas, lo cual no quiere decir que sea el ABC, pero son instrumentos válidos para manejar la complejidad de variables, para poder entender la causalidad de los problemas y también para poder sintetizar en los principales problemas críticos justamente la visión diagnóstica, porque problemas vamos a encontrar muchos. Ahora, lo que es importante es priorizarlos y definir los 4 o 5 temas centrales que hay que atacar, porque si no se transforma en una cuestión inmanejable, ¿verdad? A partir de haber identificado eso, podemos construir escenarios y entonces sí definir el modelo deseado, los proyectos y las acciones, ¿verdad? Entonces, ahora puntualizando en la fase diagnóstica, nosotros en general, bueno, esto es lo mismo explicado de otra manera. Fíjense que la fase 4, la fase 3 y 4 de alguna manera es lo que vamos a desarrollar el segundo semestre, la fase 3 más, porque no se va a implementar el plan, aunque sería interesante que algunas de las conclusiones que lleguemos a fin de año se puedan transferir o se puedan discutir con los actores políticos y los actores institucionales del Senado, ¿verdad? Estaría bueno tener vínculo, vamos a tratar de fortalecer o de generar esas posibles interacciones, porque cualquier aporte en ese sentido seguramente va a ser útil en la discusión de las problemáticas territoriales, ¿verdad? Pero bueno, lo que es concreto que la fase final es una fase que no es un final, sino un reciclado permanente, o sea, la valoración del resultado a partir de la implementación redefine líneas de acción, redefine inclusive objetivos. No el gran objetivo, pero sí seguramente objetivos parciales y redefine proyectos y caminos. Por eso la idea de ajuste del proceso y para lo cual requiere además instrumentos de monitoreo y de evaluación. O sea, me fui al final, pero bueno, ahora vuelvo. El proceso requiere construir un diagnóstico, en primera instancia, uno podría llamar preliminar, a partir de información secundaria y primaria, poder luego someter esas conclusiones a la opinión de la gente, todavía hablamos de diagnóstico participativo, a partir de eso poder formular un plan en toda su estructura e implementarlo para poder reformular y, en algún sentido, bueno, que nos permite una revisión permanente, dado que la dinámica de los cambios contextuales e internos la vivimos todos los días, ¿no? Entonces es necesario permanentemente tener herramientas que permitan actualizar, que permitan construir modelos en tiempo real, con información, que nos permita entonces tomar decisiones, inclusive eso independientemente de un plan. En cualquier gestión de gobierno requiere de información en tiempo real y actualizable permanentemente para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder iniciar un proceso de este tipo requiere, por un lado, obviamente, conformar equipos técnicos, asociar en ámbitos de trabajo que pueden estar compartidos con los decisores políticos, intercambio de técnicas y metodologías para poder llevar adelante procesos de este tipo, comunicar estos procesos, de alguna manera construir lo que nosotros llamamos mapa de actores, es decir, saber quiénes no deben estar ausentes en este proceso, que tienen que participar de él mismo, además de comunicar ampliamente. Hoy con las redes sociales es muy fácil toda esta cuestión. Y bueno, y esto que decíamos recién, de saber, de identificar los actores clave que deben incorporarse al proceso. Que pueden ser referentes, que pueden estar informados, que pueden opinar, que pueden interactuar vía internet, etcétera, ¿no? Que bueno, globalmente, cuando hablamos de actores sociales, hablamos de estos grandes 3 grupos, ¿no? El sector público, vinculado, bueno, al Estado, si ustedes quieren, municipio, las delegaciones, al sector privado, vinculados a la actividad empresaria, profesional, comercial, y a la sociedad civil,
asociaciones vecinales, vecinos comunes, un vecino, ¿no? Entonces esas tres grandes grupos interactúan y de alguna manera participan y opinan a partir de sus propias lógicas y sus propios intereses, que son genuinos, ¿no? Y a veces son contradictorios. Es decir, podemos tener una discusión en la problemática ambiental de los vecinos que están cercanos al polo petroquímico de Ensenada y al mismo tiempo tener representantes de la empresa YPF o de destilería, ¿verdad? Bueno, es probable que haya intereses contrapuestos ahí. Bueno, ¿cómo se dirime? ¿Hay manera o es imposible? Este es uno de los grandes conflictos que tenemos en Ensenada, ¿no? Gran conflicto. Ahora, también hay tecnología, está claro, o yo creo en lo personal, que es inviable sacar la destilería, ¿verdad? Pero sí es viable que las tecnologías, que además han evolucionado mucho, favorezcan la mitigación de los impactos negativos que tiene esta actividad y de alguna manera repercutan de la mínima manera en el ambiente urbano, sobre todo de los barrios que están lamentablemente casi pegados, ¿no? Esto es válido para eso o para otros sectores también. Bueno, el tema es poder encontrar puntos en común entre estos actores que tienen lógicas distintas. Y si podemos construir un mapa de actores, también es complejo, pero bueno, porque tiene que ver también con la opinión y el peso específico que pueden tener esos actores en la discusión de la toma de decisión, ¿no? Para nosotros es muy importante esta idea de, de convocar a quienes tienen opinión al respecto. Pero además de eso, que tiene que ver con una, digamos, opinión, si quieren, cualitativa de la problemática, eh, bueno, tenemos justamente que construir este prediagnóstico, usted quiere llamarlo, eh, para poder identificar los temas críticos del sector, y entonces ahí tenemos que indagar. Espero que ustedes lo hayan hecho, ¿no? Cuando indagamos sobre recopilación de estudios previos, sobre el territorio, que los hay, eh, sistematizar la información dispersa del territorio, que la hay, ¿verdad? Y construir información primaria. Cuando digo información primaria, digo la que nosotros mismos podemos generar en un trabajo de campo, en una entrevista de informantes calificados, información que no está, pero que se puede construir. Entonces, la articulación entre la información disponible, código disponible, digo, internet, estadísticas, censos, estudios, diagnósticos previos, o inclusive, que de hecho lo hay, estudios propositivos digamos, de un modelo que se esté imaginando en Senada. Tendríamos que verlo, analizarlo críticamente, ¿verdad? Por eso está, no puedo olvidarlo, está disponible, pero además seguramente que hay que completar esa información con trabajo de campo, relevamientos, etcétera, ¿verdad? Se trata entonces de construir las cartografías, muestreos, censos, poder usar sistemas informáticos adecuados para manejar esta información, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, ¿verdad? ¿Conoce lo que es un GIS? ¿Sí o no? ¿Sabe lo que es un GIS? ¿No conocen? ¿Nadie sabe lo que es un sistema de información geográfica? A ver, un sistema de información geográfica es al planeamiento como el AutoCAD o el SketchUp es a la arquitectura. Ustedes tienen, son herramientas, ¿no? O sea, cualquiera de ellas son herramientas, no es más que eso. Pero en la arquitectura ustedes tienen muchos instrumentos tecnológicos, programas informáticos que le ayudan al diseño. En planificación, los sistemas de información son, para decirlo muy rápidamente, sistemas que permiten espacializar datos alfanuméricos. Es decir, una tabla en Excel donde tengo información variada de población, densidad, ocupación, temas sociales, económicos, la tengo cargada, luego la puedo espacializar y ver esa información en el plano y poder hacer planos temáticos y ver distintas variables, digamos, de análisis y a partir de eso poder tomar decisiones. Bueno,
Porque la información es importante. No solamente es importante tenerla, sino también tener un mecanismo para actualizarla. Entonces acá hablamos de conocimiento preciso, permitir la actualización de la información, porque si yo hago un censo, digamos, tengo planos, ¿verdad? De densidad, digo planos básicos del territorio, ¿no? Tengo una información, por ejemplo, ahora tenemos el censo recién hecho, puedo muy rápidamente actualizar la información de densidad poblacional de Ensenada, cargando una planilla en Excel. Y si tengo un dato actualizado, lo pongo en la planilla en Excel y automáticamente me genero el plano nuevo. No es que tengo que hacer caer un plano distinto, no. El mismo plano que si le cambio el dato en la planilla, automáticamente tengo el nuevo plano. Por eso hablamos de esto, de la idea de tiempo real, porque puedo, si yo pasa eso, puedo en tiempo real disponer de la información y tomar decisiones. Por ejemplo, me llega a un intendente le llega una partida presupuestaria para hacer 30 cuadras de pavimento. Eh, ¿Dónde las hago? ¿Dónde priorizo esas cuadras, esas 30 cuadras que vino de un financiamiento externo? Si yo tengo un GIS, muy rápidamente puedo pedir la densidad de frentistas que tengo en las distintas cuadras de tierra de la ciudad. Y ahí veo, bueno, acá vive más frentista, podría ser una, puede haber otros, ¿no? Obviamente la movilidad del transporte es una variable también importante. Entonces tengo la información y tomo la decisión. Después por ahí la decisión es que le pavimento la cuadra de concejal en vez de la mayor cantidad de frente. Pues es una decisión política, pero la tomo sabiendo cuál es la información disponible. Después siempre es política la decisión. Y además hablamos de este concepto de información en proceso, porque tiene que ver con modelizar, con imaginarse futuro, con pensar tendencias. ¿eh? Y a esto es muy importante pensarlo cuando uno formula escenarios. Bueno, temas que no les vamos a pedir ahora que manejen GIS, sería interesante que hagan algún curso si a los que les interese entrenamiento, porque es un instrumento importante, dado que lo que hace es manejar variables muy simultáneas y de alguna manera la complejidad de las dimensiones de análisis con el GIS las podés manejar, contener. Entonces, cuando hablamos de información primaria, se trata de construir este tipo de información, si quieres, estadística, que nos permite entender cómo son los procesos físicos de densidad, de empleo de un territorio determinado, poder eso especializarlo. Lo que está a la derecha es un GIS, que especializa barrios, en este caso del corredor de la costa, donde pinto de color distintas condiciones sociales o económicas de un territorio determinado, voy entendiendo. Esto es lo que le decía, ¿no? Esto es un GIS que trabaja la escala a nivel agropecuario, a la derecha un íntegro de un área urbana, y abajo un plano por manzanas, en este caso creo que es de empleo, y a la derecha un plano justamente de densidad de frentistas por calle. Todo, y esas son las tablitas que son las que parcializan esos datos. El manejo de todas estas variables permite, bueno, reordenar y orientar la toma de decisión, ¿no? Por manzana, esto es densidad, por manzana o por barrio, perdón, por parcela. Puedo llegar a tener información detallada por parcela. ¿eh? Obviamente requiere permanentemente actualización, pero esto es cuando hablamos de información precisa, de eso hablamos. Y bueno, eso se puede, entonces, como decíamos hace un rato, estos son datos duros, se pueden superponer o contrastar con la opinión de la gente. Entonces aparecen las encuestas, hay informantes clave, por ejemplo, de opinión, donde de alguna manera se puede valorar en algún sentido la opinión de la gente y contrastarla con el dato duro. Entonces, podemos ir a una entidad barrial de Ensenada y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas del barrio? Al vecino. Y mirá, acá me inundo, o no tengo cloacas, o el problema del laburo, o la basura, o el servicio de transporte no llega,
Bueno, y después verifico si eso es verdad en términos de los datos que tengo. Y de alguna manera voy construyendo con eso ciertas opiniones valorativas y identificando entonces los problemas. Empiezan a aparecer ciertos problemas críticos que de alguna manera voy anotando y son los elementos que me van a empezar a ayudar a la construcción diagnóstica. Todo lo que estoy diciendo no es un diagnóstico. Esto es información para producir un diagnóstico. Es la información de base que nos permite, ordenada, sistematizada, que nos permite luego avanzar en las conclusiones diagnósticas, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar del diagnóstico en sí. Conceptualmente, acá hay esta frase que nos gusta siempre poner: si el problema está bien planteado, la solución es obvia. Si el problema está mal planteado, no hay solución posible. Lo interesante es que la respuesta será producida por quienes formulen bien las preguntas. Y de eso nos permite volver a formularnos preguntas permanentemente, porque la cuestión es tan dinámica que a la medida que voy encontrando soluciones me surgen nuevos problemas, nuevos planteos, nuevas cuestiones. Y eso es la dinámica necesaria en estos procesos vivos. ¿eh? La ciudad es un organismo vivo. Bien, no hay, el diagnóstico entonces no es medir el déficit, por ejemplo, de cloacas únicamente, sino es valorar o darle significado a esa cuestión. Es una construcción de un dato, no es un inventario, no es una descripción. No es que Ensenada tiene tantos habitantes, el puerto, la costa y la calle de acceso, le llega el micro con tantas. Eso es una descripción, no es un diagnóstico. Por eso hablamos que el diagnóstico, en definitiva, es una explicación de un fenómeno. Es la interpretación y explicación dinámica, sensible y completa de los procesos que estructuran la problemática territorial, bajo una mirada teórico-ideológica de quienes la formulan. Es decir, es una interpretación y una explicación de fenómenos que se dan en el territorio a partir de la mirada de quienes lo formulan, la mirada teórico-ideológica. Yo hablaba de principios y valores en la clase pasada, es decir, siempre vamos a tener una mirada propia y la construcción y los resultados de ustedes mismos. Estaría mal que todos los diagnósticos que ustedes produzcan de Ensenada sean iguales, porque seguramente la carga que ustedes traen, los intereses, las intenciones que ustedes traen, van a hacer que las miradas diagnósticas sean distintas. Habrá grupos que la cuestión ambiental es fundamental. Entonces, van a mirar los humedales, van a mirar el río, van a mirar el impacto de la destilería del territorio. Otros pueden tener una mirada más, si quieren, social. Entonces van a mirar los barrios degradados, la desigualdad, la no ciudad, la falta de ámbitos de calidad urbana. ¿eh? Otros podrían tener una mirada más económica, entonces pensarán en el trabajo, cómo se produce mejor trabajo, porque todas esas cuestiones hacen a esa idea de ciudad inclusiva y sustentable. Tengo que resolver la pobreza, tengo que resolver el empleo, tengo que resolver la calidad ambiental. Todo es parte de un mismo proceso. Ahora, seguramente hay acentos, va a haber acentos. Y esos acentos tendrán que ver con la carga ideológica o el interés. Los principios que ustedes tengan, y seguramente se traducirán en esos diagnósticos. Y está bueno, después lo enchincharemos y discutiremos con los docentes entre ustedes. Y bueno, por ahí algunos que tienen una mirada más sesgada hacia un punto, ven al otro compañero, al otro grupo, che, me olvidé de esto, es interesante. O dice, no, esto nada que ver, para mí es esto. Es importante que inclusive nos debatamos, nos peleemos con los docentes, ustedes están ya en quinto año, algunos ya en sexto, quinto, sexto. Ustedes han recorrido mucho ya la carrera, con lo cual tienen opinión, claramente, y teoría y conceptos. Entonces eso está bueno que lo expresen y que en el trabajo práctico quede expresada esa intencionalidad. Porque no queremos que sea una cuestión burocrática, que, bueno, che, que me pide el docente, es esto, hay que llenar acá, bueno, y lo cumplo, ¿no? No se trata de eso, no nos interesa. Bueno, se trata de contextualizar los fenómenos, identificando los problemas o los conflictos, entender o proponer las conexiones lógicas entre ellos,
formular circuitos, porque no es que son temas aislados, sino que se relacionan. Y estos conflictos, que además de identificar, y esa identificación será a partir de toda la información de base previa y la consulta con los vecinos o con las entidades intermedias, lo importante es que esos conflictos, entenderlos en su relación, en su dinámica y en el proceso de causalidad. ¿Por qué existen? ¿Cuál es la causa que los origina y qué efectos producen? No solamente identificar el conflicto. Ahora vamos a ver un poquito más en detalles. Entonces, para eso hay algunos instrumentos, por ejemplo, el marco problemático, que creo que están trabajando en esta cuestión. Decimos que un plan, con sus programas y proyectos, se orienta a resolver conflictos. O sea, el objetivo de un plan es ¿qué es? Es resolver conflictos y, en todo caso, potenciar las fortalezas que también existen, ¿verdad? Y esos conflictos se pueden definir a través de un marco problemático, que opera sobre los procesos que determinan y explican las condiciones de esos conflictos. Por eso hablamos de esta cuestión. Un marco problemático es una construcción lógica, además, a través de lo que se denomina cadena causal, que indaga sobre las causas y efectos que generan los problemas centrales del territorio. Los problemas centrales, no todos los problemas centrales, habrá que identificar cuáles son. Y eso habrá que charlar con los docentes y a partir de ahí generar estas instancias. Bueno, dice el amigo, son cadenas causales, establecer vínculos multidireccionales para identificar las armonías y los conflictos. Y entonces, eh, el marco problemático se relaciona entonces con los problemas centrales, sus manifestaciones, sus impactos, o sea, los efectos que esos problemas generan en el territorio y los procesos que los determinan. Los procesos que los determinan, cuáles son las causas, en definitiva. Siempre con el recorte, vuelvo a decir, del decisor que está llevando adelante el tema, desde su mirada teórico-ideológica. Entonces, identifico el problema, entiendo cuáles son las manifestaciones y los impactos de ese problema a través de los procesos determinantes que son las causas. Es esto. No es demasiado complejo. Entonces aparece esta idea de identifico N cantidad de conflictos, el 1, 2, 3 y 4, y lo que se ven en esos cuadraditos son las causas que de alguna manera producen o ocasionan al conflicto, y de alguna manera las flechitas implican que está todo relacionado, en definitiva. Y acá, bueno, después lo van a mirar, porque acá no se puede leer, pero van a mirarlo en el PDF, que va a estar disponible. Marcos problemáticos construidos por ustedes mismos, por estudiantes de años anteriores, donde se trabajó en este caso con tres temas, que es la vivienda, el tema del crecimiento urbano y la movilidad como los problemas centrales, arriba los efectos, abajo las causas. No importa, Otro grupo de otro año, movilidad, crecimiento y espacio público, eran los temas centrales, las causas abajo, los problemas que se generan en el medio y los efectos de arriba. Otro que indagaba sobre la cuestión del costo del suelo, del tema del acceso al suelo y la vivienda. Digamos, ahí están ahí pintaditos los problemas centrales. Otros más esquemáticos, si ustedes quieren. Movilidad, vivienda, bueno, efectos directos e indirectos, problemas centrales, causas directas e indirectas. Bueno, entonces voy entendiendo. ¿Qué quiere? A ver, para también expresarlo con un ejemplo. Ustedes van a Ensenada y le plantean, Punta Lara, que uno de los problemas centrales es la accesibilidad, la movilidad, el transporte. ¿Cuál es el problema? Y el sistema de transporte no me responde a mi necesidad. Perfecto. Ese es el problema. Ahora tenemos las causas. ¿Cuál es la causa de que porque no es que no hay sistema, existe, pero no cumple con la demanda. ¿Cuál es la causa? Y puede haber varias. Una podría ser que no hay calle, no hay infraestructura adecuada, o el camión está todo roto y entonces el micro tiene baja frecuencia o no llega. Otra es que la empresa prestataria es de mala calidad,
con lo cual los picos son viejos o la frecuencia es mala. Es otra causa distinta. Otra puede ser la tarifa, el acceso, bueno, entonces, viendo las causas, digamos, entiendo, bueno, el problema si es la infraestructura, la solución no pasa por la empresa, sino pasa por hacer un mejor pavimento. Si el problema es la empresa, tendré que revisar la concesión de la empresa. ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, el no acceso. Digamos, el problema es el no acceso a cuestiones básicas. Por ejemplo, por ahí esos tipos, al no tener un buen sistema de transporte, no acceden a educación o a salud. O no llegan al hospital o a trabajo, o se les complica. Bueno, así con todas estas cuestiones que hablamos cuando hablamos de problemas centrales. En La Plata, que también tiene su plan estratégico, también hicieron un marco problemático vinculado a la dimensión ambiental, a la dimensión urbanística, social, paso muy rápido, después lo pueden leer, o económica, y también sintetizan, y eso me parece interesante esto, que creo que es el esfuerzo que ustedes tienen que hacer, sintetizar los problemas centrales, en este caso por dimensión. ¿Cuáles son los 4 o 5 temas centrales? Porque entonces puedo, a partir de tener claro y priorizado esos temas centrales, atacarlos y dar respuesta. El otro instrumento, me interesa que desarrollen, es la matriz FODA, que habrán escuchado nombrarla. La matriz FODA es, si quieren, menos, menos abstracta, más conceptual, y tiene que ver con poder priorizar y entender las principales fortalezas y debilidades desde el punto de vista interno, es decir, endógenas propias del territorio, y las oportunidades y amenazas vinculadas a los factores externos que pueden condicionar o no al territorio. Entonces ahí puedo, nuevamente, identificar no solamente los problemas, porque digamos, cuando hablamos de marco problemático, como su nombre lo indica, se habla de conflictos. No todo es conflicto. No todo es conflicto. Hay muchas cuestiones que son potencialidades, si quieren hablar de fortalezas, ¿eh? Puntos positivos, que son interesantes de rescatar y de profundizar. Digo, vamos a Ensenada, la costa, el frente costero, y es una fortaleza, ¿o no? Tendrá algunas condicionantes para que pueda funcionar, pero desde el punto de vista turístico, seguramente lo ha sido, después entró en decadencia y ahora pareciera que está de nuevo resurgiendo. Yo el otro día fui y me sorprendió gratamente, ¿no? Como estaba, había mucha obra de infraestructura, mucho más equipamiento, barcitos. O sea, estaba interesante la costa de Punta Lara, inclusive por una cuestión turística, ¿no? Ahora, es una fortaleza, claramente. ¿Cómo potencio eso? ¿Cómo le doy mayor fuerza? El puerto seguramente es una fortaleza, a pesar de los conflictos que puede tener. El tema del polo petroquímico, y qué sé yo, es difícil. O sea, de una mirada genera mucho laburo, de otra mirada tiene fuerte impacto ambiental, habrá que ver cómo lo trabajo. Y después hay cosas que son claramente conflictos ya vinculados a temas sociales. Y acá hablamos nuevamente de la desigualdad, o sea, ciudades que tienen fuertes problemas respecto de esa cuestión. Pero bueno, dicho esto, acá lo explica, no me voy a detener, lo que dice acá es lo mismo que acabo de decir, pero me interesa ver también producción de estudiantes respecto de estos temas y poder valorizarlas, ponerle asignación a cada uno de estos temas en un territorio de análisis, que no recuerdo de cuál es, pero bueno, hay varios ejemplos de formulación de estas matrices que después tienen expresión gráfica, no se asusten, todo abstracto. Ahora vamos a ver alguna cosa gráfica, porque se trata de espacializar estos conflictos y las potencialidades. Ese es el desafío. Además somos arquitectos, mejor dicho, estudiamos en la Facultad de Arquitectura, nos es más fácil inclusive expresarnos a partir de planos y gráficos, ¿no? De espacializar, de cartografía. Pero bueno, acá aparecen distintas miradas en distintos años y distintas zonas
con esta cuestión de la formulación de las matrices, ¿verdad? Eh, y algunos casos como este, donde ya espacializan, este es un trabajo que se hizo hace unos varios años en lo que era el anillo del casco de la Plata, y acá aparecen debilidades, fortaleza, etcétera, y ya se empiezan a expresar de alguna manera en el plano, en el gráfico. Esto me parece que también es importante que ustedes lo manejen. Ahora, si hablamos de participación, ¿verdad? Estos trabajos que acabo de señalar deberían estar eh, valorados, atravesados por la opinión de la gente. Por eso hablamos de diagnóstico participativo. Acá en el taller no es fácil hacer un diagnóstico participativo porque tendríamos que tener los actores sociales trabajando con ustedes. Vamos a hacer seguramente algún ejercicio en el taller para construir en forma participativa entre ustedes, cruzando comisiones, inclusive años, taller vertical, poder producir diagnósticos participativos entre ustedes, ¿no? Porque la opinión de un chico de planeamiento 1 o de teorías seguramente va a ser válida y va a poner en crisis algunas cuestiones que ustedes están pensando en planeamiento 2. ¿eh? Pero bueno, hablamos en general de diagnóstico participativo cuando se trabaja en el territorio y aparece el concepto de talleres. Y en el taller vertical acá también puede haber otro tipo de talleres de encuentro entre actores, ¿verdad? Es importante someter las conclusiones diagnósticas a la opinión de la gente, o construirla, mejor dicho, no es para validar, no es para, hice el diagnóstico y lo valido con la gente, che, ¿estamos de acuerdo, sí o no? No, es la construcción colectiva del diagnóstico, o sea, de valorar y de ponderar los conflictos y las potencialidades. Entonces aparecen distintas instancias de participación, no me voy a detener, a partir de este tipo de cosas, poder producir talleres donde la gente opina, se junta, discute, se pelea y todo lo demás, bueno, genera una instancia nueva de conocimiento. Hablamos de que ese diagnóstico previo, por eso hablamos de ese diagnóstico preliminar, que es la base de información necesaria para poder después discutir con la gente, después para ahí cambia, la opinión de la gente redetermina o redefine las prioridades, o no, o por ahí las valida. Pero bueno, esto es importante porque además ya no es el diagnóstico de un equipo técnico, sino del conjunto. Y esto es válido tanto para la instancia diagnóstica como para la instancia propositiva. En la medida que la construcción es con la participación de la gente, el, el autor del proyecto es la gente. Y eso va a ser independiente del cambio político. Los proyectos de este tipo, la gran debilidad que tienen es que cuando cambia el color político de la gestión. Entonces, lo hemos visto mucho. Cambia un intendente, hasta que si cambia de partido político, peor, todo lo que hizo el anterior lo tira y empieza de nuevo. Entonces, esto pasa, cada 4 años pues, pasa. Entonces no hay manera de construir algo que perdure. Y esto es la gran crítica de estos procesos. La falta de apropiación de una estrategia de cambio a partir de un plan que dure, que permanezca. Hay muy buenos ejemplos justamente que son los exitosos, donde esto permanece a pesar de posibles cambios de colores políticos de la gestión. Y esto es posible en la medida que la construyó no es un equipo técnico iluminado, sino la gente. Entonces la gente, a pesar de que cambie el color político del intendente, va a ser la que va a sostener el proyecto. Y lo hace sustentable, perdurable. ¿eh? Siempre, además, reciclándolo. Pero bueno, entonces todos tienen que ser autores. Esa es la intención, la idea. Y entonces construyen en estos talleres, inclusive mapas temáticos nuevos. ¿no? Por ejemplo, acá en la vieja Habana, en la Habana Vieja, mejor dicho, lo que está a la izquierda es una construcción en el taller en papeles de calco. A la derecha es el mismo plano volcado en un gis. Entonces aparecen estas instancias de articulación, de construcción de información a partir de la opinión de la gente. Entonces, permite, además, una catarsis colectiva e inicia un proceso de debate y de acuerdos intersectoriales, define
digamos, o da asignación a los problemas centrales, fortalece inclusive la relación entre los actores que participan, ¿verdad? Bueno, entonces con todo eso, con todo esto, ahí sí vamos a poder arribar finalmente a una síntesis diagnóstica. Requiere todo esto para poder producir una síntesis. Es una síntesis que es que no son ni automáticas ni evidentes, sino causales, explicativas e integradas, interpretaciones y valorativas ligadas a la posición, el interés y la orientación de quienes lo realizan, expresan visiones políticas y no solo técnicas, independientemente que se basan sobre conocimiento técnico. Les releo. Expresa visiones políticas, no solamente técnicas, independientemente que se basen sobre el conocimiento científico, objetivo, sobre cantidad de población. Digo, muchas veces me han preguntado, che, ¿cuánta gente vive en el barrio del Senada? No sabemos cómo. Estamos trabajando en un territorio, no sabemos ni cuánta gente vive, con la densidad, temas básicos. Después vienen otros temas mucho más complejos, déficit de servicios, de educación, disponibilidad de espacios públicos, etcétera. Si no tengo esos datos, ¿cómo hago? No puedo. Por suerte, creo, no equivocarme, que le hemos suministrado mucho material del Senado para que ustedes tengan elementos. ¿eh? Es importante, porque si no se transforma en generalidades y no se trata de, porque si no, eso es burocracia, ¿sí? Más o menos lo hago, no, no es, o sea, uno necesita poder eh, profundizar en estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a repasar, porque creo que hice un matete con tantas cosas, pero para ordenarnos en la síntesis. Arranco recopilando información secundaria y primaria, ¿no? Estadísticas, estudios, censos, relevamientos, trabajo de campo, etc. Sistematizo esa información, la vuelco en un sistema de información geográfica, la ordeno en un Excel, hago bases cartográficas, mapas temáticos, defino las dimensiones de análisis, y acá están, bueno, vamos a trabajar sobre lo ambiental, social, bueno, territorial, económico, productivo. Digamos, voy definiendo la dimensión a partir de la cual voy haciendo el análisis. Trato de priorizar los problemas centrales y los temas críticos a través de los datos duros y de la opinión y valoración de los actores sociales. Lo cuantitativo, lo cualitativo. Con eso puedo privilegiar, profundizar y priorizar. Y aplico herramientas para manejar esas variables, que son complejas, sistémicas, multidimensionales, como recién decíamos, a través de algunos instrumentos. Marco problemático, matrifoda, hay otros. Nosotros tendemos a que ustedes puedan utilizar estas herramientas para que les sea fácil manejarlas, pero no son excluyentes, ¿verdad? Eh, y trato de que acá el taller no es fácil, de la construcción consensuada del diagnóstico a través de talleres participativos con los actores sociales, etc. ¿Para qué? Para finalmente tener la síntesis diagnóstica, que no deja de ser la evaluación técnico-política concertada de ese análisis. De acá muchas cosas, la gran mayoría, las vamos a aplicar en el práctico, otras no son fáciles, como esto de los talleres y todo lo demás, que habría que trabajar en campo, pero bueno, ustedes saben o sepan que es así como que queremos transmitirle a ustedes, esa sí suena muy determinante. Es lo que nos interesa que ustedes se lleven como aprendizaje para poder, si les toca, cuando actuar en el territorio, en un municipio, en una ONG, en algunas instancias decisoras, que nos parece que esta es la forma adecuada para, en este caso, producir diagnóstico. Después, cuando avancemos a lo largo del año, vamos a ver la instancia de formulación. No se olviden, en esta instancia de producción, la escala. Ensenada está metida acá adentro. Hemos tenido algunas clases anteriores, espero que hayan discutido la escala macro, porque muchos de los temas que impactan el territorio de Ensenada están en esta escala. Léase el puerto, la autopista, las cuestiones, la selva marginal, el frente costero que excede territorio exclusivo de Ensenada. Se va para Berizo, se va para Quilmes, qué sé yo. Aparece una cantidad de cuestiones que están fuera del territorio. Entonces no se olviden de mirar eso y claramente mirar las complejidades propias del territorio. Estos son planos
orientativo, que ya ustedes lo han visto mucho, no voy a detener, los problemas, los proyectos, las fortalezas, las debilidades. Chacho, en la clase pasada mostró muchas fotos de territorio urbano, de la buena calidad, más o menos no hay mucho para encontrar de cosas muy buenas, y los graves problemas en términos de segregación, de ciudad desigual, de ciudad que tiene muchos problemas ambientales, de calidad urbana, de acceso a los servicios. Bueno, de eso se trata el trabajo. Y acá, de nuevo, para que ustedes más o menos vean, cuando hablamos de esto, qué queremos, son producciones de estudiantes de años anteriores, donde la mirada macro está presente, la mirada meso, en este caso la región de La Plata, con sus problemas y sus fortalezas tan presentes, la construcción de un marco problemático respecto a esas cuestiones y el plano, síntesis, diagnóstico, resultado de todo ese proceso. ¿Eh? Después lo ven si quieren en detalle, obviamente no es motivo de esta charla que lo analicemos, pero bueno, esto es lo que queremos que ustedes puedan producir en esta parte del año, ¿no? Otros, donde acá tenemos, por cuestiones, por dimensión, el análisis de los problemas, arriba el encuadre contextual, acá, por ejemplo, arriba la mirada macro y abajo la mirada meso, o sea, Gran La Plata y arriba la área metropolitana, de las cuestiones de movilidad, crecimiento de espacios públicos, porque esos eran los temas eje que planteamos en años anteriores. No quiere decir que sean estos los ejes de ahora, pero bueno, simplemente vamos cambiando para no aburrirnos nosotros mismos, ¿no? Bueno, otro de otra zona, el análisis regional, el análisis microregional de Gran La Plata, la cuestión del área de trabajo, donde se especializan los problemas, las referencias vinculadas a los conflictos de potencialidades y el marco problemático. Otro trabajo, inclusive con fíjese, hasta la manera de expresar y comunicarlo es distinta, en lo cual también está bueno. La intencionalidad, cuando uno ve un plano así, lee la intencionalidad, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? Y se ve el detalle en el área de trabajo, en este caso Villa Elvira, y tengo claro, digamos, cuáles son los temas que le interesan a este grupo de estudiantes, ¿no? Bueno, y también formulan, vamos a llegar a esto, ese grupo de estudiantes que formula la síntesis diagnóstica acá, después formuló escenarios. Entonces aparece, ahora hay algunas líneas de eso, lo voy a pasar rápido, porque se van a olvidar. Yo no me acordaba que lo hacían, yo pensé que terminamos en escenarios, ¿no? Pero bueno, lo que es concreto que el final de la etapa o el inicio de la que viene es la formulación de escenarios, donde a la izquierda tengo el escenario actual, que de alguna manera es la instancia de diagnóstica, la radiografía de la problemática actual del territorio. Luego hago un análisis de escenario tendencial que tiene que ver con proyectar las tendencias en función de la historia, de cómo viene dándose, cuál sería el futuro de ese territorio sin intervención, si dejo que las cosas espontáneas sucedan, que es lo que está pasando. Además, el problema es que nos pasa eso. Las cosas pasan espontáneamente a pesar del Estado, o sea, el crecimiento espontáneo sin planificación es un dato que hace que las ciudades se transformen, sean invivibles, eh, desiguales, fragmentadas, ausencia de planificación, a veces la ausencia de control, a veces la norma está, la normativa está, pero nadie la controla, entonces los territorios crecen sobre áreas productivas, la famosa extensión de la mancha urbana indiferenciada tiene que ver con eso. Bueno, si proyecto tendencia voy a tener el plano del medio, pero si trabajo sobre un escenario deseado, voy a tener un plano sobre una idea de modelo deseado, que es de la derecha. Y eso después lo vamos a profundizar en la segunda parte del área. A ver, la construcción de escenarios tiene que ver con la mirada retrospectiva, el diagnóstico, el ordenamiento la valía y la proyección de tendencias, y finalmente la mirada prospectiva, que es el modelo deseado. ¿Eh? Entonces, el escenario actual, con la FODA y el marco problemático, lo puedo ir definiendo.
que es todo lo que vimos recién, que es dónde estamos parados. El escenario tendencial tiene que ver con la situación probable sin intervención. ¿Para dónde vamos? Si estamos parados actual y proyecto tendencia, ¿para dónde vamos? Ahora, el escenario objetivo meta es la situación deseable. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde podemos ir? Porque a veces lo deseable se transforma en una cuestión por ahí hasta utópica. Por ahí podemos avanzar donde podemos. Es decir, quiero esto, ahora en función de la viabilidad de las acciones de transformación que me imagino, por ahí, si bien lo deseable es esto, lo que puedo hacer es esto otro, que es parecido, no llego a esto, pero lo puedo hacer. Lo otro es una utopía inalcanzable. Bueno, las utopías es interesante también charlarlas porque el pensamiento utópico es el que transforma. O sea, las grandes utopías son las que al final, las vanguardias, trabajan en las utopías para poder transformar cuestiones antes impensadas. Ahí está mezclado entre lo ideal y lo posible, será una discusión seguramente con los docentes, ¿no? Y creo que estamos terminando. Bueno, entonces aparecen en la producción del taller distintos escenarios, en este caso de la región del primer anillo de la Plata, que digamos hoy, otro alumno sobre, creo, la misma zona, otro grupo vinculado al corredor, creo, el corredor de la 520, puedo decir, escenario actual, tendencial y deseado. Esto es, de alguna manera, cuando hablamos de escenario deseado, estamos hablando ya de una instancia propositiva, es decir, estamos ya yendo hacia la cuestión de la formulación del plan. Esto es, lo traje para ver, esto es una síntesis del taller vertical, cuando se trabaja en esa área de casco, se juntaron los alumnos los estudiantes de los 3 niveles y produjeron este plano síntesis que es distinto a los anteriores, porque ahí se conjugó la opinión de un chico de teoría con una chica de plan 1 o de plan 2. Entonces aparecen estas cuestiones que son muy motivantes. Bueno, ustedes lo hicieron en el pasado, seguramente, ¿no? Ustedes, lo que cursaron con nosotros, el año pasado hicimos, creo que fue una linda experiencia, ¿no? Y entonces estamos avanzando a poder ir delineando lineamientos propositivos. O sea, me voy acercando a la cuestión propositiva. A ver, esto es otro tema importante, no lo dije antes, lo digo ahora. Cuando estoy diagnosticando, estoy ya proponiendo. No es que, déjame pensar el problema, luego pienso la solución. No. Cuando identifico el problema, ya estoy pensando en la solución. Eso es lo que es interesante, no es un tema lineal. Por eso hablamos de lineamientos propositivos, ya ahora, ya hoy, a partir de los problemas que detectan, seguramente se le están ocurriendo soluciones. Y bienvenidas. Después esas soluciones por ahí las superponés con la vialidad o no, y resulta que se cayeron. No, la verdad, esto que se me ocurrió no es posible. O sí, y ya estoy pensando y ya estoy construyendo escenarios futuros. Entonces, se trata de pasar del diagnóstico a los escenarios y de los escenarios a las estrategias. Entonces, la respuesta a la pregunta, a dónde estamos es el diagnóstico. ¿Dónde queremos estar? Son los escenarios. En definitiva, el escenario deseado, que es en definitiva el modelo deseado. ¿Y cómo hacemos para llegar ahí? Ahí sí, la construcción de lo que ustedes van a trabajar en la segunda parte del año, que es el árbol estratégico, que es definir las estrategias, los programas, los proyectos que den viabilidad a lo anterior. ¿eh? Se trata de llegar a proyectos concretos, porque es lo que transforman, no son ideas escritas en un papel, sino proyectos concretos, N cantidad de proyectos concretos que le vamos a pedir que desarrollen durante la segunda parte del año para formular el plan. Sin olvidarnos de estos temas que ya hemos charlado en distintas clases. Queremos que trabajen en el modelo territorial, esta cuestión entre la visión del modelo compacto disperso, seguramente este tema será parte inicial de la instancia propositiva. Queremos que trabajen en el equilibrio entre el ambiente natural y construido. Acuérdense, lo tienen claro, el Senado tiene la humedad, la selva marginal, la costa, una cantidad de cuestiones del medio natural que puede entrar o no en colisión con el medio construido.
cómo es la normativa de ordenamiento del suelo, preserva estas cuestiones, protege, eh, incentiva ciertas otras cuestiones, la expansión urbana, como se ha dado, en la interfaz entre urbano, periurbano y rural, cómo opera el mercado de suelos y el acceso a la tierra urbana. ¿Es limitante? ¿Hay acceso? ¿No lo hay? ¿Cómo hacemos una política de vivienda si no tenemos suelo? ¿O qué suelo tenemos? ¿Fiscal? ¿Tenemos posibilidades o no? Bueno, esto tiene que ver ya con las preguntas disparadoras, ¿no? El tema del desarrollo productivo, claramente. La industria de Ensenada es central, la gran industria. Ahora, con las tecnologías apropiadas, debería ser. Eh, bueno, las estrategias de complementamiento urbano, que es un tema en tierra que ya tiene equipamiento, pero hay vacíos, que es más fácil el complementamiento urbano y mucho más lógico y mucho más racional, y podemos tener un modelo más compacto de ciudad. Claramente el tema del acceso, la accesibilidad, a través de una movilidad sustentable. Ahí tenemos que pensar los distintos modos complementarios de transporte que puedan llevarse adelante. Las centralidades o policentralidades en un territorio tan extenso como Ensenada son muy interesantes o claves. Digo, si vivo en Punta Lara y para ir al hospital tengo que ir a Ensenada Centro, tengo la unidad de primeros auxilios, tengo una escuela, tengo una plaza, tengo una delegación municipal o tengo que mover. Lo mismo con el dique, que depende de La Plata o de Ensenada, ¿cómo es? O tengo en el dique y en Villa Catela lugares, alguna subcentralidad que me permita resolver la cotidianeidad caminando, sin necesidad de tomarse un micro, costo, tiempo, todo lo demás. ¿Eh? Trabajar en el espacio público, que es otro dado que Chacho puntualizó en la clase pasada, la calidad del espacio público, del espacio de uso, el espacio de integración, el espacio democrático, horizontal, donde se juntan todos, en la plaza, en la calle, en la playa, el corredor costero. ¿Eh? Y el tema de la vivienda, el acceso digno a ella, que también es un tema que articula todo lo demás, y ahí hablamos del concepto de vivienda ciudad como síntesis. ¿No? Bueno, me parece que con esto terminamos. A ver si terminamos. Eh, claramente nos interesa que ustedes desplieguen su propia carga e intencionalidad en esta instancia de trabajo práctico. Aprovechen los docentes, usemos el espacio de taller como espacio de reflexión y bueno, ojalá que sirva para poder llegar a buenas conclusiones en el trabajo diagnóstico. Gracias.